Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos dando inicio a la mañana del día 5 del mes 4 del año 2024. Viernes, ya viene el Shabbat. Estamos hoy preparando un día especial, como todos los días, que el Todopoderoso nos permite tener existencia en este mundo. Y es por eso que hoy tenemos un tema especial. Y el tema especial es una palabra que es muy práctica y que fue usada por nuestro Mesías en muchísimas ocasiones, y es la palabra interpretar, que en hebreo es epa, o efatá, quiere decir abrir. Y en muchas circunstancias se requiere abrir, como abrir el mar, como abrir los caminos, como abrir el mundo a los ojos del entendimiento. Esas son palabras claves que en su etimología llevan un origen de algo grande, de abrir una dimensión diferente a esta dimensión, y es por eso que se usa para abrir caminos de abundancia, de prosperidad, y cambiar ese mundo irreal por el mundo real. Por eso hoy tenemos este tema. Precisamente en la semana que estamos estudiando la porción semanal número 8, Sheminín, grasoso, aceitoso, rico, sustancioso, de donde viene la palabra Mashiach, Mashihim, y que fue traducida como Cristo, como ungido, esa unción que nos permite ver la solución del problema y abrir el camino para, como en el mar, se abrió el mar y pudo pasar el pueblo en seco. Todas estas son alegorías de las circunstancias que a diario vivimos y que a veces se nos cierran los caminos del entendimiento, y entonces requiere este tiempo especial de la apertura del mar, este tiempo especial de la actividad angelical, de mover lo sobrenatural, de mover lo que es imposible para el hombre que sea posible ahora cuando se abren esos caminos. Y es la palabra hebrea lefatá, y lefatá quiere decir interpretar. Bueno, antes de abordar el tema, pues le damos gracias al Todopoderoso por el aire que respiramos, por el corazón que palpita y nos garantiza que tenemos vida, y si tenemos vida lo tenemos todo, y al tenerlo todo, pues tenemos todos los caminos abiertos, todas las oportunidades de cambiar la circunstancia si no nos agrada, o de mejorarla y perfeccionarla si esas circunstancias están siendo favorables. Y es por eso que siempre, en cada mañana, le damos gracias desde nuestro interior a todo lo que fluye a nuestro exterior, porque el Todopoderoso en la noche le habló a nuestra conciencia. El propósito de la oración en la mañana es reconectar el alma. Porque sabemos que no hay persona loca, ni enferma, ni pobre. Hay personas desconectadas del mundo real, y es por eso que hay que entenderlo. Y allí viene precisamente la palabra interpretar, o también abrir. Un intérprete no es una casa de cambio. Un intérprete es aquel que está conectado con el mundo que interpreta y se lo enseña y se lo explica a otro que desconoce. Y es por eso que se requiere tener una buena interpretación desde el contexto original de las escrituras, que son hebreas, y es allí donde aparece el idioma hebreo y con todas sus raíces y su etimología. Y por eso, pues allí nos damos cuenta lo que somos, cuál es nuestra capacidad y cuál es el propósito. Y por eso, pues la esclavitud viene a ser como la falta de identidad, la falta de interpretar lo que realmente somos. Y es el desconocimiento de lo que somos y cómo opera. Y también, pues, el enemigo toma ventaja y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por eso, pues, no permite establecer una vida libre, una vida real, una vida en verdad, que es la vida del éxito. Y por eso siempre el enemigo tiene una estrategia, y es el engaño. Y prepara la mente para engañar. Y así como vemos en Egipto, que quiere decir angosto, pequeño, corto, o esclavo, Misraín en hebreo, vemos grandes batallas que no se usó ningún arma convencional, porque las batallas
son mentales, emocionales, psicológicas, espirituales, y luego entonces a la salida de la esclavitud de Egipto, pues nos pasa por el mar y luego sí aparecen las batallas convencionales. Entonces, el engaño que entra por nuestra ignorancia es hacernos pensar que nuestro futuro está fuera y no dentro. Y tu futuro no está en el futuro, tu futuro está dentro de ti. Y por eso hay que aprender a pensar, hay que aprender a hablar, hay que aprender a sentir, hay que aprender a leer esas señales de lo que nos conviene y cómo nos dicen los códigos del mundo que estamos viviendo, y a evaluarlas y a evaluarme y aprender a manejar esa fuerza espiritual a favor nuestro, a mover los ángeles, precisamente la apertura del mar con la manifestación angelical, esas 72 estructuras que se conocen en el mundo hebreo, pero aprender a llegar a lo sagrado y romper la dialéctica del mundo dual y establecer el mundo de la unidad, el mundo del amor, el mundo de la bendición. Y por eso esa parte psicológica, mental, y aprender a moverme en lo cotidiano con esa fuerza espiritual que tenemos, ángeles ministradores puestos a nuestro servicio. También necesitamos aprender a manejar esa energía como una energía dadora de vida, como una energía sexual, como conectarnos con esa energía y sentir que ya lo tenemos y entrar a esa realidad y manifestar esa realidad, sentir que tenemos la sanidad, sentir que tenemos la prosperidad, sentir que tenemos la abundancia, y entonces aparece esa apertura, lo que se llama en el hebreo éfata o léfata, abrir o interpretar. Entonces la palabra interpretar o abrir también fue traducida como facat o facat. La P en hebreo se pronuncia como la P, o en este caso como la F. Fatá, léfata es la acción de abrir, y entonces cuando está algo abierto, entonces se pronuncia léfata. Y cuando se va a abrir es fatá, entonces por eso también traduce como observar, interpretar o abrir, o es saber qué es lo que realmente somos, abrir el entendimiento, observarnos y poder abrir los ojos, como cuando sucedió allá en el Edén, que se le abrieron los ojos del entendimiento y ahora se dieron cuenta que pasaron de una dimensión a otra, que bajaron de la dimensión sobrenatural a una dimensión física. Y entonces por eso también cuando en el desierto, por ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 21, está en la alegoría de Agar, la esclava, y está en un desierto, está en una dificultad grande con su hijo, y entonces el ángel del Señor le abre los ojos y le muestra una fuente que está ahí al lado. Todo está allí puesto a nuestro servicio, solamente que cuando no lo sabemos interpretar, cuando no vemos más allá de lo físico, cuando no entramos a lo sobrenatural, cuando no vemos la unción o lo que se llama el octavo día, o lo que se llama el brillo del aceite, cuando no vemos lo que está detrás del velo, pues nos morimos en el desierto de problemas y dificultades. Y por eso pues aparece también la apertura de los pozos, esos 5 pozos que abrió el patriarca Abraham y que después volvió Isaac y los abre. Y esos 5 pozos representan los 5 libros de la palabra. Y también cuando podemos nosotros observar esa oración de cómo se abren los cielos, de nuestro Mesías toma 2 peces y 5 panes y le dice: gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas, y los bendice. Esa bendición es una aprobación de algo que no estamos viendo en lo físico, pero que ya sabemos que está en lo espiritual y que ya sabemos que está en el imaginario mental, y ya bendijo esos 5,000 panes y peces que saciaron el hambre de toda la multitud. Entonces allí empezamos a entender un principio. Abrir, pues quiere decir como excavar, como espiar, como mirar, como reconocer. Por eso
Cuando el Todopoderoso declara y hace toda esta creación, entonces dice, y vio que era bueno. Entonces, mirar las cosas buenas detrás de cada dificultad, porque cada dificultad es un maestro que nos enseña a corregir algo que hay que corregir para poder abrir los ojos del entendimiento y entrar a ese mundo sobrenatural. Y por eso, pues tenemos también otra experiencia de la apertura de algo grande, que son los graneros, cuando José, todas estas son alegorías codificadas en historias bíblicas, y que hoy la traemos precisamente para familiarizarnos y abrir los ojos del entendimiento y poder abrir caminos en cada situación en donde se cierran esos caminos, donde todo se vuelve imposible. Entonces dice que en Génesis 41:56 que José era el único que podía abrir los graneros. Esos graneros son los sitios de provisión, eso es lo que se llama el Kol Tov, el todo lo bueno. Y cuando hay esa conexión con todo lo bueno, pues hay esa conexión con el río del Edén, con el río del infinito, y por eso aparecen 4 ríos que dependen de ese río, y entonces aparece el Yud Hei Vav Hei, esas 4 letras del nombre que permiten una apertura al mundo sobrenatural. Por eso conocer el misterio del nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una apertura de una circunstancia distinta para transformar y cambiar, y es lo que se conoce coloquialmente como milagros, que realmente no son milagros, es una reparación de una desconexión, y ahora entonces se toma simplemente como un trabajo espiritual que se familiariza tanto que ya no se toma como milagro, sino como un trabajo espiritual, y eso es lo que no quiere que el mundo convencional no quiere que se haga, y entonces llaman vagos, llaman a la persona que está trabajando en el mundo espiritual, que quizás está salvando empresas, está salvando hogares, familias, naciones, está salvando cualquier cantidad de circunstancias para millares y millares de almas y de personas. Entonces le llaman vago y que se vaya a trabajar, porque lo que quiere el mundo convencional es que no medite, que no interprete, que no abra puertas y que no traiga luz y revelación con ideas renovadoras, ideas nuevas que van a traer mucho beneficio a toda la humanidad. Y entonces a eso le llaman vagos, y que solamente usan la fuerza física pues para sobrevivir. Y ahora nosotros estamos aprendiendo a vivir, y por eso es que no es convertirnos en un coach, no es convertirnos en alguien más que quizás también está aportando con sus conocimientos, es saber el desafío que tenemos diario, en tiempo presente, de enfrentar cada circunstancia y cada situación con autoridad y con poder. Y para eso se requiere el éfata, para eso se requiere abrir, para eso se requiere interpretar, para eso se requiere brillar con la luz de la palabra. Y por eso lo primero que hay que abrir es la mente, porque todas esas aperturas del mar, aperturas de puertas, una puerta es un paso de una dimensión a otra, y se abren puertas en nuestra mente, y por eso una mente abierta con facilidad puede entender más fácil que cuando se habla de los cielos que están dentro de nosotros, son ideas. Esos cielos son las ideas espirituales, las ideas del Todopoderoso, y que cuando se habla de la tierra son los pensamientos, que esas ideas se materializaron en pensamientos y ahora se manifiestan. Cuando se habla de luz se habla de entendimiento, cuando se habla de tinieblas se habla de ignorancia. La luz es la comprensión y la ignorancia es, las tinieblas es la incomprensión, es lo contrario. Entonces por eso cuando se habla del mundo de la verdad, del mundo de la emuná o el mundo de la fe, es cuando se separa lo espiritual de lo material, cuando podemos nosotros entender que hay un mundo espiritual y hay un mundo material, y que el mundo material procede del mundo espiritual, no lo contrario. Entonces, si queremos arreglar una dificultad en el mundo material, hay que ir al mundo espiritual, y entonces usualmente buscamos rápidamente lo físico, la urgencia, el banco, el crédito, qué sé yo, sin ir a la sustancia que está generando esa dificultad, porque no se sabe interpretar, porque no se sabe abrir el camino,
y poder mirar detrás del velo y poder entender qué es realmente la unción del Mesías, qué es lo que se conoce como octavo día, qué es lo sobrenatural, que es precisamente en los 13 atributos de la misericordia, hacedores de verdad. Y la verdad se hace desde el espíritu. La verdad no se hace desde lo físico, porque antes de ser físico es primero espiritual. Y por eso, pues, viene allí la interpretación de los órganos internos, el hígado, que en el hebreo es kabed, y kabed quiere decir como lo más bajo. Kabed quiere decir como ese tikkun nefesh, como esa reparación del alma animal, y es ahí donde están las iras, los enojos, la rabia, los resentimientos. Pero cuando nosotros miramos la palabra kabed, se escribe con la letra kut, que tiene un valor de 20, y con la letra bet, que tiene un valor de 2, y la dale, que tiene un valor de 4. Entonces da el valor total de 26, el mismo valor del yud, hei, bau, hei. O sea que en el hígado, cuando se repara el hígado, especialmente en los ayunos, especialmente en las comidas que sean limpias y que no son pesadas para el hígado, entonces viene una transformación desde abajo hacia arriba, viene una elevación, y por eso ese órgano que es el filtro, cuando se cuida, y precisamente el misterio del ayuno es precisamente que desde lo emocional, espiritual, podamos nosotros influenciar en lo físico. Entonces ese nivel del alma sube al nivel de Ruah, que es lo que se siente en el corazón, y luego que se siente la alegría y el gozo, la felicidad, la sanidad. Entonces se eleva la mente, que son los intelectos divinos, y eso es lo que se conoce como el Neshama, como el conocer la ciencia del Altísimo. Entonces viene allí a hacer una interpretación totalmente diferente a simplemente hacer una huelga de hambre, o quizás tomarse una medicina para limpiar el hígado y seguir lleno de rencores y de resentimientos. Entonces, bueno, el error es una energía mal usada, y entonces se requiere destruir esa energía mal usada, y es por eso que aparece la alegoría de la crucifixión. Quemar y destruir los errores, como en la mañana la ofrenda hatá, que se elevaba y se quemaba esto del todo, y que se sacaban las semillas a un lugar, las cenizas a un lugar limpio, y venía el cambio de vestidura del sacerdote. Todas estas son maneras de morir a las iras, a los enojos, a los registros del pasado que vienen al presente y nos acusan y nos señalan y nos dicen que debemos seguir viviendo lo que se vivió en el pasado, y establece un presente de incertidumbre. Se le cierran las puertas, se le cierran las dimensiones, se le cierran los caminos, y entonces hay una mente angosta, estrecha, y es lo que se conoce como Egipto o como esclavo. Y entonces, si reparamos el pensamiento, la palabra, el sentimiento, pues empezamos a crear desde esa reparación algo distinto, algo perfecto, conforme a la voluntad del Creador. Entonces, esos pensamientos pues son cosas que se van a materializar, y es por eso que hay que aprender a interpretar, y así, entendiendo desde este punto de vista, entonces vamos a los evangelios. En el capítulo 4 del verso 17 del Evangelio de Lucas dice que el Todopoderoso abrió el rollo. Y esa apertura del rollo no es simplemente algo físico, es que interpretó y ubicó allí el texto de Isaías 61, donde entender que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, el ungido el Mashiach, el octavo día, esa unción sobrenatural, esa apertura de puertas, esa apertura del mar, esa apertura del camino, abrió el rollo. Entonces abrir es interpretar es saber que el Espíritu del Todopoderoso está en ti y está en mí, y que me ha ungido, ha derramado su brillo, ha derramado su aceite, ha derramado su unción para sanar a los quebrantados de corazón y para libertar a los cautivos. Esos quebrantados de corazón son las personas que atesoran en su hígado rencores, resentimientos, dolor, sufrimiento, y que no lo sueltan, y que están allí generando un carácter biliar y unas toxinas que generan una sustancia que contamina todo el cuerpo. Y es por eso que el faenaje del animal, cuando se sacrificaba, que si se mataba de un golpe o era despeñado, entonces se prohibía en la escritura comérselo, porque
pues estaba impregnado de la rabia, del resentimiento, del dolor, del sufrimiento, y por eso es que todo se hace desde el amor. Ahora, saber interpretar que después de enseñar esa oración prodigiosa, la oración más poderosa de las Escrituras, que es el Avinu Malkeinu, el Padre Nuestro, se pide al rey insistentemente, por allá en Lucas 11, se le pide insistentemente que le supla un favor, y entonces el rey se lo suple. En las alegorías de las Escrituras continúa diciendo: y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, ¿cómo nosotros podemos llamar para que se nos abran esas puertas, esas dimensiones sobrenaturales? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entendiendo, interpretando la palabra eléfata, la palabra abrir, que es entender o interpretar o tener luz o tener convicción de la visión de lo que estamos haciendo realmente desde lo espiritual para cambiar lo material. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide en lugar un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Allí viene la comparación, allí viene precisamente el tener la certeza de que el Padre Todopoderoso no tiene el carácter de maldad, de oscuridad que quizás nosotros experimentamos y vivimos, y que cuando pedimos o cuando abrimos esas puertas dimensionales tenemos dudas de que Él no podrá hacer con nosotros esa misericordia que es para siempre. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, la Shekinah de fuego, a los que se lo pidan? Bueno, ¿qué es lo que pedimos? Usualmente pedimos cosas, usualmente pedimos casas, pedimos dinero, pedimos una cantidad de cosas que pensamos que son las que se requieren, pero todo lo que se requiere es una conexión con la Shekinah, con la Ruach HaKodesh, con el Espíritu del Todopoderoso, que no viene sanando el cuerpo, que viene sanando el alma. Y es allí donde viene la gran equivocación de la religión tradicional, que lo más prodigioso que puede hacer el Espíritu del Todopoderoso es hacer algo, un milagro en el cuerpo, una transformación en el cuerpo, que es fácil, que es sencillo, pero esa misma persona que se le curó el puente del pie, que se le salió la calza, todo eso está bien y es una maravilla, porque es un milagro, pero al poco tiempo vuelve a necesitar otro. Cuando el Todopoderoso sana el alma genera vida, genera brillo, se le abre la dimensión de lo sobrenatural y permanece en esa dimensión. Entonces ya el cuerpo no se enferma más, entonces ya se disfruta una vida distinta, una vida en brillo, una vida en unción, una vida en lo sobrenatural, viviendo en lo natural, esto con un sentimiento, pensamiento y palabras de bien y de lo sobrenatural. Entonces, pedir que el Espíritu genere una acción a través de su Shekinah, a través de su Ruach HaKodesh, eso es lo que se conoce en hebreo como Binah. Y Binah es el hijo del Shabbat, la hija del Shabbat, Bat-Sheba. Ahora tenemos allí la alegoría. La madre del rey Salomón, esto pareciera en la historia que fue allí un error gravísimo, porque está el rey David, que quiere decir amoroso, mirando por la ventana y observa a Bat-Sheba y la desea, y entonces va y la toma como rey y manipula que se muera Urías, el esposo. Ur es luz ya de Yahweh. Entonces, cuando Yeshua hace el sacrificio por nosotros, porque Él es luz, viene el reino de paz. Y es por eso que ese primer hijo muere, y también Urías, porque cuando Yeshua hace el sacrificio en el madero, lo que está es matando nuestra incredulidad, destruyendo nuestra fisicalidad y llevándonos al mundo verdadero de lo sobrenatural, de la unción, de la fuerza espiritual, para darle vida a lo físico y darle vida desde el espíritu. Y es por eso que aparece la resurrección y la vida.
y aparece el hombre de paz. Eso significa Shlomo, Salomón. Viene a reinar la paz en tu corazón desde el amor. Si sacrificamos realmente todas las vanas interpretaciones que le damos a las Escrituras por desconocer la etimología desde el contexto original, Batsheba, hija de Chabar. Y eso es precisamente una reparación de 7 cosas para nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo entramos a la unción del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, entramos a Binah, entramos al entendimiento, y cuando se entiende, entonces se puede interpretar, entonces se puede abrir el camino, entonces se puede abrir el rollo, entonces podemos usar la palabra a nuestro favor, y es allí donde no hay palabras mal dichas, es allí donde podemos ver que todo es para bien, y porque hay pureza en la mente, en el alma, en el cuerpo, en el corazón, y entonces viene la unción de nuestro Mesías en ese nacimiento de nuevo. Y cuando se nace de nuevo, entonces entendemos que una casa dividida no permanece. Por eso, si por el dedo de Dios, si por el dedo de Elohim, si por el dedo hecho fuera demonios, el reino de los cielos ha llegado. Bueno, esos demonios son las sombras, lo que se llama en hebreo citra, del mundo físico, pero hay una sombra del Altísimo donde habitamos e interpretamos. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo el poder del Omnipotente. Entonces ese Omnipotente, ese Shaddai, ese Altísimo, ese León, aparecen allí nombres que mueven estructuras angelicales, y aparece una oración poderosa en un cántico de alabanza conocido como Teilín y llamado como Salmo. Ahora, cuando se interprete ese Salmo, nos damos cuenta que un Salmo tiene la misión de sacar de lo inconsciente a la conciencia, y ahora que somos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, pues simplemente lo ponemos por obra y quitamos todo espíritu inmundo o toda sombra de lo imposible, lo quitamos de nuestras vidas con el poder de la palabra. Y ahora tenemos la convicción de que los ángeles libertadores, ministradores, sanadores están puestos a nuestro servicio por el poder de la palabra, por el poder de la unción y el brillo del entendimiento, por la luz, por el camino, por la verdad y por la vida. Y es así como vivimos una nueva vida, una vida nacido de nuevo, una vida en el Mesías, una vida sobrenatural en lo natural. Que tengas una buena mañana, y que en inicio del Shabbat, al caer la tarde, recordemos que se nos fue dado el guardar el Shabbat, y no necesariamente porque sea un día, sino por practicarlo, ejercitarlo y entrar físicamente en una dimensión sobrenatural para permanecer, quizá cada día permanezcamos en el reposo de nuestro Mesías, porque Él es la unción, porque Él es el camino, porque nos ha abierto todos los caminos que estaban cerrados. Y ahora con esa convicción podemos ir al banco, podemos ir a la clínica, podemos ir a cualquier lugar donde se hayan cerrado los caminos, porque están abiertos en la dimensión sobrenatural. Y declaramos esa palabra para que se manifieste un día lleno de milagros, lleno de unción, lleno del poder de nuestro Mesías. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.